From the Library of Congress in Washington, D.C. Good afternoon. My name is Georgette Dorn, and I'm the Chief of the Hispanic Division of the Library of Congress. And it is a great honor to welcome the Ambassador of Honduras to the Library of Congress, and of course, our wonderful friend, Marcial Serrato Sandoval. He's going to speak in Spanish, but I'm introducing him in English for the benefit of the internet. Marcial Serrato Sandoval is the Secretary and Coordinator of the Committee on Monuments, Juan Manuel Molina in Honduras. He's a member of the Honduran Writers Association, a member of the Committee of Culture of the University of Honduras. He has put in practice special principles on corporate, social, and responsibility for the last 40 years. He has advised the Banco Atlántida, the Honduras Institute of Inter-American Culture, and the Central American Integration Committee. He published the book he's going to talk about, Jerónimo el Viejo, as well as many other works who are currently in press. He actually went to high school in New Mexico, in Albuquerque, New Mexico, and then had a administration degree in Honduras and a law degree also in Honduras. So it is a great pleasure to introduce here Marcial Serrato Sandoval. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la Librería del Congreso y al Mary Pickford Theater. Hoy tendré el placer y el privilegio de estar con ustedes y que charlemos sobre una obra que yo titulé Jerónimo el Viejo. Estamos en primer lugar aquí y agradecemos la colaboración del patrocinio de la librería o biblioteca del Congreso y a su directora de la división hispánica, doña Georgette Dorn, y a su dinámica asistente, Catalina Gómez. Saludamos también muy especialmente a nuestro embajador y a un grupo de funcionarios que también nos acompañan. También siento placer en saludar y presentarles algunos invitados especiales, entre ellos al señor Glenn Evans, aquí presente, amigo de Honduras y que está patrocinando una gran labor en nuestro país. También quisiera saludar muy especialmente a una familiar que en este momento se ha presentado conmigo. Ella es Oneida Aida Bueso Sandoval y es hija de Aida Sandoval, quien a su vez fue hija de Marcial Sandoval, una de las personas por las cuales yo llevo también el nombre de Marcial. Pero no puedo también perder la ocasión de agradecer a las personas que han hecho posible que esta presentación tenga un respaldo visual. Se trata de mi hija, la abogada Norma Alegra Serrato, y de su esposo, el licenciado Marcelino Pineda. Pero a todos les agradezco su compañía y esperamos que disfruten de esta presentación. Al final tendremos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. También, si hay interrogantes en inglés, pues
no tengan pena en hacerlas. Como podrán ver, es necesario que nos pongamos en su contexto geográfico y social. El libro en su totalidad se desarrolla en Honduras. Y en el centro de Honduras, aproximadamente en este lugar que estoy señalando, es en el departamento de Comayagua y fronterizo con Yoro y Francisco Morazán. El lugar en cuestión es un pequeño pueblo, hoy ciudad, de minas de oro. Y forma parte, naturalmente, de nuestro país, que como ustedes pueden ver, es el eje central del Istmo Centroamericano, con fronteras, mejor dicho, con fronteras con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y también está el mar Atlántico al norte y al sur el Pacífico. A escala mundial, se podría decir que es un país pequeño, de 112.088 kilómetros cuadrados y con aproximadamente 7.5 millones de habitantes. La región de Minas de Oro es esta precisamente que está señalada en esta toma y representa, pues, está prácticamente equidistante de los dos mares y de la costa de la frontera con Nicaragua, con Guatemala y con El Salvador. Hablando pues del lugar donde se desarrolla prácticamente la obra, o sea, Minas de Oro, es una zona montañosa a 1100 metros de altura. Y como pueden ver, es muy fértil. Está cubierta permanentemente de mucha vegetación, tanto así que es difícil a veces ver las casas. Esta formación es, ustedes pueden notar, esta formación se cree que fue producto de un meteorito. Otros también consideran que se debió a movimientos telúricos o de volcanes. Precisamente señalan a nosotros le llamamos Cerro Pelón, que está como a unos 20-25 kilómetros del pueblo, como el culpable de la mayor parte de los movimientos habidos en la zona. Es un cerro bastante alto, yo he tenido oportunidad de subirlo, y desde ahí en días claros se puede ver el mar Pacífico. Pero sea como fuere, es para estudiosos del tema geológico, nacionales y extranjeros, un paraíso geológico. En este ambiente rural y desde mediados del siglo XVIII, atraídos originalmente por su clima, fertilidad y agua pura y abundante, llegaron los primeros habitantes, cuyos descendientes le han dado vida a esta comunidad. Esta fotografía es de principios del siglo XX. Su desarrollo fue lento, debido a que permaneció aislado hasta mediados del siglo XX, pero especialmente por la falta de vías de comunicación. Aquí podemos ver una toma de Tegucigalpa, también de los principios de siglo, y la famosa Catedral de Comayagua, que a su vez tiene un reloj donado por Felipe II y que perteneció a la Alhambra de Granada. O sea que es más antigua incluso que
Cristóbal Colón. Y todavía funciona. Incluso yo lo conocí cuando todavía las pesas que es un tipo de péndulo, eran de rocas y las cuerdas eran de cuero. Comayagua es también un lugar muy atractivo turísticamente y últimamente ha sufrido grandes cambios en ese sentido. O sea, cada vez hay más iglesias renovadas, nuevos edificios que eran antiguos, que también están siendo puestos ya para la vista de los turistas. En relación al origen y estructura del libro, existe un antecedente inspirador que me gustaría narrarles. En el famoso Alcázar de Segovia, en el Salón del Trono de los Reyes Católicos Isabel y Fernando, existe un tapiz inmenso que muestra la toma de Valencia por el Cid Campeador. Es una representación artesanal y artística de un hecho histórico, totalmente realizada en tela. Es realmente impresionante. Después de un tiempo de haberlo visto, empecé a reflexionar que esta era una de las pocas formas en que el hombre a principios del siglo XII podía comunicarse y plasmar un hecho importante, llevándolo de la memoria secular y la leyenda a la historia. Pero ¿cómo está formado este tapiz? Con minúsculas puntadas entretejidas o bordadas que van formando el cuadro mayor. Así pensé, también se forma la historia y así también debe de presentarse. Formado por hechos y eventos acaecidos en los diferentes estratos y segmentos de la sociedad, microelementos que en litografía, fotografía y electrónica llamamos hoy puntos, píxeles, líneas y bits. Esta reflexión me reveló que como simples ciudadanos debemos apreciar y documentar aquellos acontecimientos que podrían catalogarse en su momento como de poca trascendencia y escaso valor social. Este es un ejemplo. Son de mi archivo. Son tarjetas que cuando alguien se graduaba, pues las imprimía y las distribuía entre sus amistades o conocidos. La primera, por ejemplo, es de Altagracia Sandoval, casada con don Porfirio Zavala, y que forma una gran familia, los Zavala Sandoval de Minas de Oro. Ella se graduó, según creo que es 1920, como maestra de educación primaria. Esta es de David Sandoval, cuando se graduó de bachiller. Él después se iba a graduar de médico y cirujano antes de fallecer, y es de 1917. Esta es de don José María Sandoval, hijo a su vez del abogado José María Sandoval, que veremos después, y es su tarjeta como médico y cirujano. Pero yo diría que una de las circunstancias más favorables para escribir este libro fue el hecho de que los Sandoval, los antepasados, llevaban diarios de familia. Este, por ejemplo, fue escrito originalmente en 1872, después fue copiado en Minas de Oro, fue escrito en una hacienda que se llama El Tambor, y copiado de nuevo en Minas de Oro en 1792. Yo tengo el original que ustedes pueden ver. Y ahí aparece, por ejemplo, el nombre de la persona, cuando nació, cuando murió. Por ejemplo, aquí dice David. Este es David, y un hijo de Jerónimo el Viejo cayó enfermo en el Siriano el 22 de mayo
de 1872 y murió el 23, día lunes. Y fíjense que esto de los días los marcaban bien. Y yo por curiosidad los chequeé contra los calendarios perpetuos que ahora se consiguen. Y efectivamente, el día 23 era día lunes. Esta tarea que hicieron los descendientes de Jerónimo el Viejo, al dejarnos sus diarios de familia, documentos y fotografías. Esta es una promoción que tuvo la Pan American, que cuando alguien cruzaba el Ecuador les tendía un diploma. Estamos hablando de los 40. Esta es la portada de una revista de la zona orense de Ecuador de 1943, 42-43, que también tiene un artículo alrededor de uno de nuestros parientes. Son viejas fotografías. La que está a la izquierda es mi madre, Mercedes de Jesús Sandoval, al tiempo de que era alumna de una escuela normal de señoritas en la cual ella se graduó posteriormente. Estos tres señores son doña Aurora Cálix de Sandoval, esposa de don Marcial Sandoval, el hijo más pequeño que dejó don Jerónimo, y su hermana Manuela Sandoval. Este otro caballero de la zona nos está mostrando huesos de animales precolombinos encontrados también en la zona, y sobre lo cual yo tuve oportunidad de hacer reportajes y posteriormente los regalé, los doné a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta es únicamente una de las tantas fotografías que he encontrado en los archivos familiares y nos muestra un desfile que se realizó en Tegucigalpa en 1921, con el cual se celebraba el hecho de que Tegucigalpa fue en esos días capital de un intento de unión centroamericana. Entonces podemos decir que Jerónimo el Viejo es eso, una puntada, un punto, un byte de la historia nacional de Honduras, concentrado en las primeras 3 generaciones de una familia y del pueblo que ayudaron a fundar y construir Minas de Oro. La tarea de escribir y darle una presentación adecuada a esta información fue el esfuerzo de varios años y tuve la circunstancia favorable de haber encontrado diversos documentos y fotografías en los archivos familiares. Asimismo, la oportunidad de conocer y conversar con muchos de los personajes que aún vivían cuando decidí escribir este libro. Uno de estos últimos personajes es el que ustedes pueden ver. Se trata del doctor Marco Tulio Sandoval Marín, quien en sus últimos meses de vida estuvo conversando conmigo y contándome historias de la familia, e incluso, aunque ya estaba muy mal de salud, nos acompañó en la presentación del libro en Minas de Oro, mejor dicho, en Tegucigalpa. Él murió en el 2010 a la edad de 96 años. Al concluir esta tarea sentí que había rescatado documentos y vertido luz sobre vidas ejemplares que fueron influyentes en su tiempo y entorno y que esperamos también lo sean en nuestro presente y futuro. La obra contiene 5 partes. La primera destaca a Jerónimo el Viejo en forma novelada y se inicia en 1851. Él había llegado en 1817 a esta región desde la provincia de León. Recuerden que todavía Centroamérica pertenecía a la corona española. La provincia de León es actualmente parte de Nicaragua. Él llegó siendo un niño de 10 años y de la mano de su madre Manuela. Con el tiempo, Jerónimo, a quien su madre le había enseñado a leer,
Se convierte en próspero agricultor y ganadero. Realiza funciones públicas como miembro de las corporaciones municipales de Sulaco y Lloro y hace amistad con Mariano Álvarez. Coetáneamente empieza a trabajar en una zona cercana de los municipios de San José del Potrero y Minas de Oro y se relaciona con otro personaje de su tiempo, don Juan Nepomuceno Lindo y Zelaya, conocido también como don Juan Lindo, que don Juan Lindo también era originario, es nacido en León, provincia de Nicaragua, y que además de minero, porque él llegó a esta zona en la explotación minera, fue capataz de una minera que se organizó en Comayagua. Y don Juan Lindo es considerado uno de los políticos más astutos que ha tenido Honduras. Dominó la política nacional y centroamericana por muchos años. Sus restos están en la actualidad en el castillo de San Cristóbal, cuya fotografía podemos observar en parte, en la ciudad de Gracias, Lempira, de donde era originaria la esposa de él. Jerónimo a su vez se casa, forma una familia, organiza su hacienda y es el tronco común que le ha dado al país hijos distinguidos en diversos campos del quehacer humano. En la actualidad, sus descendientes, según estimación de este servidor, supera el 1.000.000 de personas. La segunda parte del libro da a conocer a los sucesores de Jerónimo, los hijos, correspondientes, en este caso, a la segunda generación. Aquí podemos ver esta pareja, precisamente él fue don Ángel Sandoval, que es mi abuelo, y la esposa Brígida Donaire. Los Donaire también son una familia muy antigua. No he hecho investigaciones precisas al respecto, pero la información que tengo es que eran sefarditas provenientes de España y llegaron a Honduras, como ustedes saben, huyendo de la Inquisición, y buscaron los lugares más recónditos del país para ubicarse, para tener sus familias. Ya un donaire firma el acta de independencia de Honduras y de la constitución subsiguiente. Ellos tuvieron esta familia que podemos observar aquí. Ella es Zoila, él es don Ángel, ya más viejo, ella es Brígida, ella es Emilia, ella es mi madre nuevamente, Mercedes, y él es Ángel Sandoval Donaire. Solamente falta David, que había muerto anteriormente. Aquí de nuevo tenemos a la niña Manuela, ella nunca se casó, y a don Marcial Sandoval Burgos. Otro personaje de esta generación que tenemos que señalar es don José María Sandoval Burgos, abogado y político. En esta fotografía, en esta antigua fotografía, él es el cuarto desde la izquierda y fue oficial del Tribunal Superior de Cuentas en 1883. Posteriormente fue maestro en la Universidad Central de Honduras, no era autónoma en ese tiempo, y también fue rector de dicha universidad. Fue gobernador político de La Paz, o jefe político como le llamaban entonces, y también jefe de Estado de Honduras, porque fue presidente o director del Consejo de Ministros durante una revolución en 1924. Él a su vez se casó con Mercedes Marín
de cedros, y este es precisamente el grupo familiar cuando celebraron su 50 aniversario. Como pueden ver, ya ha crecido bastante, ¿verdad?, la familia. Todos ellos tuvieron una muy buena formación, abogados como don Jerónimo, Marco Tulio, médico, etcétera. Estos ya son de la tercera generación. Este caballero que vemos aquí, David, quien lastimosamente murió antes, estaba ya en la práctica de su carrera de medicina. Y este otro personaje también que está en el libro, porque escribía, él le gustaba escribir, incluso pensó hacer un libro, pero murió antes de que lo pudiera lograr. Él es Ángel Sandoval Donaire, que tuvo una lucida vida y representación como funcionario y fundador de la FAO. Estas son diversas fotografías del archivo familiar. Yo se las muestro más que todo como un ejemplo. En este caso tenemos a la tía Emilia, a mi madre nuevamente, a Jerónimo, Felipe y tío Marcial, y a tío Felipe. Esta es una fotografía interesante también de los 20. Esta es una concertina, o sea, un grupo que animaba las fiestas en el pueblo, llevaban serenatas, etc. Y hay varios Sandoval que la integraban. Por ejemplo, este es el doctor José María Sandoval, don Felipe nuevamente, don Jerónimo, con su gran amigo Roberto Ramírez, el abogado Roberto Ramírez, y el señor Miguel Zavala, hijo a su vez de don Miguel Zavala y hermano de don Porfirio Zavala, que se casó con Altagracia Sandoval y formaron la familia Sandoval o Zavala Sandoval de Minas de Oro. Estas son fotografías de Abener Sandoval. Abener Sandoval ingresó a la Marina Mercante durante la Segunda Guerra Mundial y viajó prácticamente por todo el mundo. A él le gustaba conversar y a mí me gustaba escuchar. Y hay 2 relatos de él, porque podría haber escrito 100 relatos, pero me concentré en uno sobre Argentina, las Pampas. Él quería conocer las Pampas argentinas, fue a las Pampas y me relató. Y también estuvo varios meses en Australia, en el 47, ya después de la guerra. Él es también el padre de una periodista muy conocida por la gente de habla hispana aquí en este país, Neida Sandoval. La cuarta parte está compuesta principalmente por diarios y cartas relacionadas con acontecimientos nacionales que estos señores vivieron, como las revoluciones de 1919 y de 1924. En este caso vemos una reproducción de un diario de acá de Estados Unidos, de jóvenes revolucionarios que se habían integrado a dicha revolución en 1924. También hay relatos escritos incluso por don Ángel Sandoval, que es este caballero que vemos aquí, quien fue a Etiopía como parte de un grupo organizado a través del Plan Marshall y que se conoció como UNRWA, que ya era parte de las Naciones Unidas. Y fueron a Etiopía porque se consideraba que era uno de los países que más habían sufrido con la Segunda Guerra Mundial. Pues él integró esta comisión, estuvo varios años en Etiopía, fundó la escuela agrícola en Etiopía y posteriormente tuvo 2 ofertas de trabajo con la FAO y como editor de una revista de Harvard que se llama La Hacienda. Aquí podemos ver todavía
aquí en la parte inferior podemos ver las pirámides de Esfinge y tengo la impresión que hasta en ese tiempo, pues la poca importancia que se le daba, que se mira un montón de cosas, carros ahí enfrente, ¿no? En la actualidad, como ustedes saben, yo creo que esto es de lo que produce mayores ingresos al país de Egipto. Esta es precisamente la portada de la revista La Estrella Orense, y este es un artículo que se le dedica a don Ángel Sandoval, que integró también una misión dirigida por Nelson Rockefeller en Ecuador. Esta misión estuvo varios años, 2 o 3 años en el Ecuador, porque había sufrido mucho Ecuador con una invasión del Perú. Y entonces esta misión llegó a esa zona y ellos trabajaron precisamente para favorecer a los habitantes del Oro, tal como se llama la zona. La quinta parte del libro está dedicada a reseñas históricas de personajes con figuración nacional que estuvieron íntimamente relacionados con el desarrollo de Minas de Oro, como el misionero Manuel de Jesús Subirana, originario de Manresa, España, y quien hizo una ingente labor en pro de las comunidades indígenas de la zona. Don Juan Lindo, de quien ya hemos hablado, y los hermanos generales Pedro y Florencio Satruch, nacidos en Minas de Oro. Esta es una fotografía que descendientes de don Florencio nos obsequiaron, de don Florencio Satruch, quien se convirtió en héroe centroamericano y actualmente reposa en el cementerio San Pedro en Managua, Nicaragua. Esta es una fotografía de su mausoleo en esa ciudad. También es digno de señalar que el patronímico de catrachos que nos da a los hondureños nacen precisamente del apellido Satruch, que no lo podían pronunciar bien y terminaron, a las tropas pues que lo acompañaban empezaron a decirles catrachos, y de ahí nace precisamente el nombre. Otro personaje nativo de Honduras, como lo vimos anteriormente, es don Vicente Cáceres. Don Vicente Cáceres nació en Minas de Oro y desde muy joven se dedicó al estudio y posteriormente a la enseñanza. Estuvo en México y cuando regresó pues tuvo cargos muy representativos. Fue miembro del Congreso Nacional y fue director general de Educación Primaria, y en sus últimos años era director del Instituto Central, que es la institución de segunda enseñanza más grande del país. Pues después que él murió, a la institución esta se le ha asignado el nombre de Instituto Central Vicente Cáceres. Otros personajes que han favorecido a Minas de Oro llegaron de otras partes, como el general y mariscal de campo Mariano Álvarez. Don Mariano Álvarez vivió muchos años en Minas de Oro, ya en su etapa de jubilación, y cuando murió, pues él no tenía ningún... Él se vino precisamente acogido por don Jerónimo Sandoval, pero como don Jerónimo ya había muerto, él quedó prácticamente solo, no tenía familias y fue enterrado al pie de este peñón de granito. Es lo único que sabíamos de dónde estaba la tumba de Mariano Álvarez. Pero con gestiones que se hicieron a través de la municipalidad y con este caballero, que fue el alcalde, Reinerio Cerrato, no somos parientes, pero así se llama él. Este sí es hijo mío, es Ángel Cerrato Sabillón,
que están viendo precisamente la tumba en que reposa actualmente don Mariano Álvarez, que ya tiene su placa correspondiente. Este peñón que todavía se ve aquí es precisamente este. Así que él don Mariano nació en Lloro, pero ya cuando entró en una etapa de jubilación, yo creo por la amistad que tenía con don Jerónimo el Viejo, se trasladó a vivir a Minas de Oro. Pero yo creo que otro personaje que no podemos dejar pasar es el doctor Vicente Mejía Colindres. Don Vicente es uno de los más destacados políticos y literatos que tuvo el país en esta época. Y él vivió muchos años en Minas de Oro. Yo no sabía el por qué, ¿verdad? Me extrañaba, porque son originarios de La Esperanza, que es muy distante. Pero encontré en mis investigaciones que su hermana, Gumersinda, tenía a su vez una hermana en Minas de Oro, Josefa, casada con un general hidalgo. Y precisamente yo pienso que esta relación de Josefa y Gumersinda hicieron que el doctor Vicente Mejía Colindres se trasladara a Minas de Oro a vivir. Y lo que resulta también interesante es que estando en Minas de Oro prácticamente permanentemente, llegó a presidente de Honduras. O sea que el hecho de que Minas de Oro como tal no tenía muchas comunicaciones, no impidió pues que el pueblo hondureño reconociera en don Vicente alguien que valía la pena llevarlo hasta presidente. Y resultó uno de los presidentes más demócratas que ha tenido el país. En el aspecto social, creo que lo medular de la obra es señalar los cambios que han sufrido las costumbres a través del tiempo. Cuando la honradez era la regla y la mayoría de los contratos y convenciones eran verbales, pero se cumplían al pie de la letra. Intentamos llevar a través de estas líneas este comportamiento y que las actuales generaciones puedan ver y comparar con la situación moderna, entre comillas, el comportamiento de estos antepasados. Pero ¿qué esperamos lograr con esta labor? En primer lugar, penetrar el ambiente rural y familiar de épocas pretéritas y del centro de Honduras. Descubrir que la pobreza de la mayor parte de los protagonistas no les impidió aprender a leer por sí mismos, continuar estudiando y posteriormente destacarse como maestros. Aquí está mi madre nuevamente y un grupo de compañeras que la acompañó de la Normal de Señoritas en su tiempo. Jurisconsultos como don Jerónimo Sandoval, don José María Sandoval, de quien tenemos algunos documentos originales, como este, cuando estuvo en el colegio eclesiástico de Tegucigalpa. Yo incluso ni sabía de la existencia de este colegio, pero él se graduó de bachiller acá y posteriormente como licenciado en jurisprudencia y ciencias políticas. Y también de funcionarios de organismos internacionales, compenetrarse como estos personajes hicieron de la honradez parte indisoluble de su idiosincrasia y personalidad. Ya hemos visto a don Ángel, esta es una fotografía tomada precisamente en los años 40, finales de los 40. Él murió en San José de Costa Rica, siendo oficial de enlace entre América del Norte y América del Sur de la FAO. Ver cómo los altos valores fueron los que dirigieron sus vidas y los hizo ciudadanos respetados y útiles para la sociedad. Dar a conocer un poco más a Minas de Oro, indiscutiblemente una de las poblaciones más bellas, saludables, progresistas y cultas de Honduras.
Si son curiosos, pueden observar dónde está esta es mi casa y esta es la de ustedes. Cuando quieran ir a Minas de Oro, solo me avisan y en alguna forma, en algún petate, como decimos, los podemos arreglar. Esta es mi casa. Estos árboles notan el parque, llamémosle ahora central, ¿verdad? O sea que estoy como a cuadra y media del centro del pueblo. Y aquí es donde cultivo naranjas, limones, mandarinas y de todo un poco. Porque realmente lo que usted siembra, ahí todo se pega, como decimos, ¿verdad? Entonces, esta es mi casa y es la de ustedes. En el pasado, Minas de Oro fue el hogar de muchos hombres y mujeres nacidos en Estados Unidos, quienes contribuyeron en forma directa y sobresaliente en su desarrollo y han dejado una huella imborrable, y por lo tanto mencionaré algunos de ellos. Empezaré con don Harold E. Brocios. Esta es la campiña precisamente alrededor de lo que fue la primera escuela agrícola de Honduras, fundada por este caballero, y la sostuvo durante 40 años, esfuerzo personal. Y esta escuela a su vez inspiró el principio pedagógico de aprender haciendo, que es la base formativa de la hoy famosa Universidad de El Zamorano. Él llegó a esta zona como geólogo y explorador de una compañía minera, y llegó en compañía de otro caballero de nombre Edward Thompson. Pero ambos renunciaron a la compañía minera, que era de Minnesota, y regresaron a Honduras a trabajar y a vivir, y están enterrados en el Camposanto de Minas de Oro. Este caballero Edward Thompson también se interesó en descubrimientos arqueológicos y era el hombre referente cuando alguien quería continuar con esas investigaciones. También introdujo lo que se conoce como explotación o ganadería de leche tecnificada. Y estos señores eran tan, llamémosle comúnmente gallos, que Mr. Brocios exportaba fresas de Minas de Oro en los 40 y los vendía aquí en Estados Unidos. Hacían las canastas los alumnos. Y también exportaba flores. Y con Thompson exportaban quesos y los vendían en Minnesota, el centro lechero de Estados Unidos, por la calidad. Pues este es un rótulo que está en una casa que ocupó por muchos años don Julio Pineda, uno de los primeros graduados en dicha escuela. Después fue maestro en el Zamorano, porque prácticamente los primeros maestros que tuvo el Zamorano, todos fueron graduados del Marcotal. Pues don Julio trabajó toda su vida en el Zamorano y llegó hasta rector de dicho centro. Él regresó a Minas de Oro, al Marcotal, y permaneció muchos años ahí y haciendo una serie de investigaciones que espero las pueda... y también publicó un libro en inglés sobre una biografía del señor Brocios. También tenemos que mencionar a Miss Mabel Rowell, misionera evangelista que fundó una escuela y un colegio que en su tiempo llegó a tener prestigio nacional. Yo hice el 6º grado en dicha escuela y la conocí muy bien personalmente. Y el reverendo Juan Newell, él era sacerdote jesuita católico que fundó un colegio y una biblioteca pública. Todos ellos, salvo don Juan Newell, que no murió ahí, están enterrados precisamente en el cementerio de Minas de Oro. Jerónimo el Viejo me han permitido hoy la oportunidad de disfrutar de la presencia y compañía de esta audiencia tan selecta y gozar de una experiencia maravillosa. Pero antes de concluir, porque la tenía en la introducción,
quiero saludar y presentarles a una dama muy valiosa de nuestra Honduras. Se trata de doña Gloria Cáceres Molina. Por favor, doña Gloria, levántese. Doña Gloria es la nieta de nuestro máximo exponente de la poesía, Juan Ramón Molina. Ella también es amiga del Comité Pro Monumentos a Juan Ramón Molina, del cual yo soy secretario y coordinador general, y hemos estado en la brega desde 1970 para llevar las letras de Juan Ramón Molina a todas partes del mundo. Así que aquí yo registré en el 95 precisamente un libro que publicamos de Juan Ramón Molina y sus biografías principales, y existe pues en la librería del Congreso. Ustedes lo pueden buscar. Y la librería del Congreso no solo lo recibió, sino que lo envió, entiendo yo, a casi todas las grandes universidades de este país. Yo tengo la lista y aparecen primero la Biblioteca Pública de Nueva York, la Universidad de Harvard, la Universidad de Princeton, las universidades de Carolina del Norte y del Sur, etcétera, etcétera. Pues bien, para terminar, quiero también agradecerles su compañía y a ustedes que me han acompañado y a los que en el futuro lean a Jerónimo el Viejo. Si hay alguna pregunta del auditorio, encantado trataré de contestarla. Questions in English are welcome. Muchas gracias por su atención y compañía. ¿Alguna pregunta? Como les digo, no tengan empacho si la quieren hacer en inglés. Como vieron las capciones en los slides, se pusieron en inglés, porque habían personas pues que no pudieran entender bien el español. Oh, come on. When is the book already published? What's published? When is the book already published? It is already published. And it was published in 901. 209. 209. It was published in 209. And it's been presented in Tegucigalpa and also in Minas de Oro. This is the third presentation of the book. Thanks to Miss Georgette Dorn and Catalina Gomez, who I will never forget. Hay una pregunta de nuestro señor embajador, el viejo. Don Marcelo, en primer lugar felicitarlo y agradecerle el habernos traído esta parte de la historia de Honduras a Washington, y el esfuerzo pues tan grande que usted ha hecho de investigación y de poner todos estos datos juntos. Muy agradecido por eso. En segundo lugar, preguntarle sobre la historia de los minerales en Minas de Oro, porque es una parte que usted no tocó. ¿De dónde viene este nombre y cuándo se explotaron minas en ese lugar? ¿Y qué es de esos minerales el día de hoy? Bien, precisamente esos movimientos telúricos que ustedes pudieron observar desde estas fotografías satelitales, todo esto, señala que la zona es definitivamente, inequívocamente minera. La mayor cantidad de minerales que fueron explotados antes de la colonia, o sea, por los aborígenes, fue el cobre. Posteriormente, durante la colonia, se explotó el cobre, el oro y la plata. Minas de Oro fue proveedor de la Casa de Monedas de Guatemala y después de Tegucigalpa,
cuando se empezó a fabricar moneda, imprimir moneda en estos países. Pero no solo hay estos metales, sino que yo tengo entendido por alguien conocedor de esto, que hay otros metales también valiosos, especialmente en este tiempo, como el molibdeno. Ahora bien, las compañías que han estado, la primera fue esta que llevó Juan Lindo a trabajar ahí, pero era la minería tradicional, casi artesanal. Primero túneles y lavado de las quebradas que arrastraban los metales preciosos. Todavía hay un poco de este tipo de minería artesanal, o sea que consiste en lavar con bateas o con canales las quebradas, especialmente en invierno, que arrastran más material superficial, ¿verdad? Ahora, el problema en minas de oro en cuanto a la explotación minera masiva es que no es como en el Mochito, por ejemplo, que hay vetas de oro, por ejemplo. No. En minas de oro lo que hay es un tipo que se llama skarn. Está regado. Esas fotografías que ustedes vieron están tomadas de un cerro cercano que se llama Cerro de Cáscaras. Precisamente porque ahí la gente encontraba cascaritas de oro. Pero está regado. Entonces, el problema es que si hay una compañía de estas transnacionales enormes que hay ahora, tendría que destruir todo, porque no se puede explotar a través de túneles como se hace en el Mochito. Yo he estado a 2200 pies en la mina del Mochito, entiendo de esto. Entonces, en el caso de minas de oro, habría que esperar una tecnología más avanzada para que fuera explotable la zona. Porque no vamos a destruir lo que ya tenemos, el atractivo turístico, el atractivo de pueblo. Incluso Minas de Oro fue declarada ciudad educativa, porque llegó un momento en que, digamos, eran 15,000 habitantes y 10,000 de esos 15,000 eran estudiantes. O sea que eran más los estudiantes que los pobladores, porque en ese tiempo habían 3 colegios, el evangélico, el católico y uno nuevo, que ahora se llama Diversificado Minas de Oro, y que yo tuve el privilegio de ser uno de los fundadores. Fui el primer tesorero que tuvo este colegio. Y entonces yo lo que he querido llevar es, por ejemplo, la Universidad Nacional, ya sea a través de tipo a distancia, porque es un polo de desarrollo, ¿verdad? Porque como vimos, está limítrofe con Yoro, que hay poblaciones grandes como Victoria, Las Vegas, Sulaco. Es limítrofe con Francisco Morazán, que tiene poblaciones como El Porvenir, San Ignacio, Cedros, que todas están a 30 kilómetros, ¿verdad? Y Comayagua, que tiene ahí a San Luis, Esquías, el Rancho Grande, y la propia Comayagua, porque actualmente ya no es el caso de que antes, por ejemplo, entre Comayagua y Minas de Oro no habían carreteras. Los correos de hace 30 años, 40 años eran peatonales todavía. En la actualidad ya hay un bus diario de Comayagua a Minas de Oro y viceversa, que no lo había hace mucho tiempo. Pero sí, es rica la zona, pero debe explotarse, ¿verdad?, conscientemente y no dañar el hábitat actual. Porque en esta zona, por ejemplo, como es montañosa, bajan 6 corrientes de agua cristalina de montaña, que se unen en un pequeño río que después va a caer al río Sulaco, que es el que alimenta el Cajón. Entonces, todo el daño que se haga en la parte superior desemboca en el Sulaco, que a su vez desemboca en el Cajón, que es parte ya del Ulúa. Entonces, es muy delicado. También el hecho de que ha habido movimientos telúricos implica que no se pueden hacer grandes explosiones, ¿verdad?,
de dinamita, como es usual en explotación minera, porque hay una falla también ahí, en esa zona. O sea, todo esto, yo pienso que si el oro está en la tierra y cada vez vale más, es mejor. Porque no lo vendemos en este momento, lo vamos a vender cuando realmente, ahorita a $1,500 la onza, pero a lo mejor llega a 2,000. Esa es mi respuesta, señor. ¿Ya? Bien, tenemos de nuevo a la doctora Georgette Thorne, quien nos va a cerrar esta charla. Muchísimas gracias. Thank you very much. This was a very, very interesting discussion about an oral history of Honduras. Thank you very much. This has been a presentation of the Library of Congress. Visit us at loc.gov.